Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en este bello auditorio del Centro Cultural Elena Garro esta tarde con motivo de la presentación del libro Olof Palme, In Memoriam, escrito por René Cervera Galán. Tenemos el placer de contar con la distinguida presencia en el presidium del maestro Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Igualmente, contamos con la presencia de la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, consejera electoral del mismo instituto. Asimismo, nos acompaña Luciano Jimeno Guanosta, coordinador ejecutivo de la Junta de Gobierno del Partido Humanista de la Ciudad de México. Agradecemos también la presencia del doctor Carlos Villagrasa Alcaide, de la Fundación Internacional Olof Palme, quien nos acompaña desde Barcelona, España. Y desde luego, René Cervera Galán, quien es representante suplente del Partido Humanista en el Instituto Electoral del Distrito Federal y autor del libro Olof Palme, In Memoriam, que hoy sale a la luz. Sean todas y todos bienvenidos. Entre el público tenemos la honrosa presencia de funcionarias y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. También agradecemos profundamente la presencia del consejero de la Embajada de Suecia en México, Mikael Stoll, en representación del excelentísimo embajador. De manera muy especial, queremos destacar que esta tarde nos honran con su presencia Adrián y Lucía Aguirre Palme, Rosa María Palme, Adrián Aguirre, familiares del primer ministro sueco que residen en México. Sean bienvenidos, nos da mucho gusto contar con su presencia en este evento. De igual manera, saludamos y agradecemos la amable presencia de dirigentes y representantes de partidos políticos, funcionarios del Instituto Electoral del Distrito Federal, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la red de observación del Instituto Electoral del Distrito Federal, académicos, estudiantes, medios de comunicación y público en general que se encuentra con nosotros esta tarde. Los hemos convocado el día de hoy para hacer un homenaje a Olof Palme a través de la presentación del libro escrito por René Cervera Galán y prologado por Dania Paola Rabel Cuevas, consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Queremos aprovechar la ocasión para reflexionar sobre los valores democráticos, de solidaridad internacional y de pacifismo que defendió con convicción y firmeza Olof Palme, primer ministro sueco, asesinado un 28 de febrero hace 30 años en Estocolmo, Suecia. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida del maestro Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Marista. Se ha desempeñado como secretario administrativo en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, director jurídico y desarrollo normativo en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, coordinador de asesores en el Instituto Electoral del Distrito Federal y subdirector de Legislación y Normatividad en la Secretaría de Gobernación, entre otros cargos. Cedo la palabra al maestro Mario Velázquez Miranda. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Les doy la más cordial bienvenida en este hermoso centro cultural en el que hoy nos congrega la presentación de la obra de un hombre de letras y música, nuestro amigo René Cervera Galán, quien desde luego conocemos y compartimos con él y muchos de los trabajos que desde el Instituto Electoral tenemos día con día. Quiero agradecer en este momento el compartir en esta mesa la oportunidad que me da René con mi colega, la consejera Dania Rabel Cuevas,
quien también está cotidianamente en los trabajos de este órgano electoral, así como con el diputado Luciano Jimeno Buenosta, hoy diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el magistrado Carlos Villagrasa Alcalde, secretario general de la Fundación Internacional Olof Palme, nuestro querido representante en la Embajada de Suecia en esta ciudad, Mikael Stual, no sé si la pronunciación sea correcta, pero bueno, así como a quienes de alguna manera nos acompañan en calidad de invitados, los familiares de Olof y todos y todas ustedes quienes tienen y tenemos el privilegio de conocer a René, y quien no lo conoce seguramente después del libro que hoy se presente y de que le den su lectura lo conocerán. Cuando uno escucha los planteamientos y particularmente las propuestas que René presenta en el cotidiano uso de la palabra en el Consejo General, advierte que es un hombre de ideas y de convicciones. Y cuando se tiene el privilegio del trato diario, queda uno convencido de que es un hombre que rebasa las fronteras del trabajo diario para impulsar el arte, la cultura y el conocimiento, y asimismo para actuar con una congruencia en todo y cada uno de sus quehaceres, en la que las personas son el centro de sus decisiones y de sus acciones. En ese sentido, el libro Olof Palme, In Memoriam, que hoy presentamos, es una pertinente revisión del quehacer público de un hombre que ante todo fue congruente, un esfuerzo cuya valía se redobla si damos crédito a aquellas voces que nos sitúan como humanidad en una era en la que parece aceptarse de buen agrado no solo el abandono de la ideología, sino la desvalorización de la memoria. La reflexión inicial de la que parte el libro se ubica en la inercia que prosiguió a la simbólica caída del muro de Berlín en 1989, aquel muro de hormigón cubierto de grafitis que representaba la división entre el este comunista y el oeste capitalista, etapa a partir de la cual los valores y principios democráticos comenzaron a reducirse aceleradamente a las formas más limitadas, acordes a las perspectivas y los dogmas de la triunfante economía de mercado, reduciendo así drásticamente el espacio para imaginar alternativas hasta dejarlo prácticamente en la nada, eludiendo, como lo explica con claridad el autor, cualquier reflexión política que cuestione el modelo hegemónico. En este contexto, que la obra emplea para destacar lo oportuno que resulta adentrarnos al estudio de modelos políticos y personajes tangibles sobre los cuales fincar ejemplos de que otro mundo es posible, premisa dentro de la cual sitúa a Olof Palme como el modelo de político idealista que representa el entusiasmo por la democracia social. Antes de entrar a la vida y obra del personaje central de este libro, el autor nos ofrece una breve pero muy rica narrativa de la evolución de la socialdemocracia en Europa, recorriendo nombres, hechos e ideas que esbozan la construcción de un movimiento cuyo principal objetivo siempre fue consolidar, a través del pleno empleo, el argumento de los salarios reales, la justicia y la más amplia protección social, un sólido estado de bienestar, meta que siempre estuvo presente no solo en el discurso, sino en la obra y especialmente en la acción de gobierno de Olof Palme, cuyas gestiones como primer ministro de Suecia fue esencial para hacer de ese país no solo una de las economías más sólidas del mundo, sino un referente moral en el orden internacional de una dimensión que parece ya no ser frecuente en estos tiempos en que tanto lo necesitamos. A partir de esta parte, la obra de René Cervera nos otorga el relato de un hombre investido con un profundo sentido de la justicia social, razonable y alejado de todo autoritarismo, que procuró ser todo lo contrario de lo que con severidad cuestionaba, distinguiéndose así como un político respetuoso, conciliador, dialogante y persuasivo,
un hombre cuyos valores fundamentales de su ideología lo obligaron a estar siempre al lado de los oprimidos. Esta convicción queda fielmente reflejada en la actuación pública de Olof Palme, ya sea en el plano internacional, en el que se destacó como un pacifista comprometido y un implacable activista en contra de las guerras, el colonialismo y las dictaduras europeas y latinoamericanas, así como en el ámbito interno, promoviendo transformaciones en favor del pueblo en temas como los de la salud, la vivienda, la educación y la cesantía, impulsando subsidios familiares de vivienda y para protección de la infancia y brindando atención prioritaria a los obreros, las mujeres, los jubilados, los migrantes, entre otros grupos vulnerables. Todos ellos incluidos en políticas populares más justas que sentaron las bases para el modelo sueco de bienestar. En síntesis, el retrato que nos ofrece el libro de René sobre Olof Palme captura con fidelidad el brillo del aporte que este líder político hizo a su tiempo, el cual resalta con habilidad el autor relatando algunas anécdotas o a través del análisis de decisiones del político escandinavo adoptadas en momentos especialmente relevantes, tal como ocurre cuando describe una de las que más engrandece su legado, a mi parecer, que es la de sostener en los principios de la socialdemocracia sueca, aun y cuando las encuestas le indicaban que existía malestar en ese país por el tema de los impuestos, situación que a la postre le haría perder las elecciones, escenario en el que afirmó que si no existía coincidencia entre el programa de su partido y los electores, simplemente no tenía por qué gobernar. Mesura democrática que, por desgracia, cada vez resulta menos frecuente en nuestros tiempos. Aquí es conveniente detenernos en un segundo aspecto del libro sobre el que quiero llamar la atención, y que es el muy buen uso que hace el autor de la narración de este tipo de eventos para ofrecernos reflexiones de su pensamiento sobre el quehacer político de nuestros tiempos, apuntes que hacen particularmente valiosa su obra. Al respecto, me permito recuperar una que me parece profundamente atinada, que es aquella en la que evidencia, después de referir las ya mencionadas razones por las que el partido de Palme perdió el gobierno de Suecia, la incongruencia que a su juicio se desprende de la frase «gobernar obedeciendo», razonando que nadie tiene la obligación de actuar en el marco de la democracia en contra de su propia voluntad, siendo esa actitud la que abre paso a las tan dañinas simulaciones a las que parecemos habernos acostumbrado hoy día, agregando que ni pueblo ni gobierno tienen por qué actuar violentando su conciencia, lo que lo lleva a concluir, en el marco de las decisiones y acciones políticas de Olof Palme, que no se gobierna obedeciendo, sino coincidiendo. En conclusión, con plena seguridad puedo afirmar que estamos no nada más ante un libro bien escrito, sino que tenemos en nuestras manos una biografía que trasciende en buena parte al ser humano cuya obra y pensamiento describe, pero deja un retrato fiel de las preocupaciones éticas de quien lo escribe, mostrando el hoy y el futuro a través de argumentos sólidos, mediante los que expresa en forma rotunda su negativa a asumir los males que aquejan nuestra sociedad como irremediables. De ahí la trascendencia de su implícita propuesta de no dejar en el olvido el legado de luchas sociales como la de Olof Palme, cuyo ideario queda recogido en una frase que pronunció en una entrevista con David Frost en 1969, cuando éste le preguntó cuál pensaba que era el propósito de nuestra presencia en esta vida, y la respuesta que ahora me permito citar fue la siguiente: dejando a un lado la metafísica de la cuestión, ya que estamos destinados a estar en esta tierra, debemos tratar de hacer la vida más decente posible. Para lograrlo, son precisos algunos valores compartidos como la igualdad y la comunidad. Esa es la base de mi ideología política.
decía Palme. Por acercarnos a estas ideas, doy gracias al autor que me ha honrado con la invitación para presentar este libro, y no me queda más que invitar a todas y todos a leerlo, y estoy seguro que al hacerlo, algo habrá cambiado en su forma de ver el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero presidente. Ahora escucharemos a Dania Paola Rabel Cuevas, consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien es licenciada en Derecho y maestra en Derechos Humanos. Su trayectoria profesional se ha centrado en temas electorales, de transparencia y acceso a la información, laborando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el actual Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. Es autora del libro Justiciabilidad del Acceso a la Información Electoral y actualmente colabora como coautora de la obra conmemorativa del centenario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, La Constitución a debate a un siglo de vigencia, que será publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana y el Fondo de Cultura Económica. Escuchamos con atención su intervención. Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho su presencia en esta tarde de viernes. Saludo particularmente a quienes me acompañan en el presidium y al consejero Mikael Stoll de la Embajada de Suecia en México en representación del embajador, y a los familiares de Olof Palme que nos hacen favor de acompañarnos en este recinto. La verdad es que el día de hoy tuvimos un día muy ajetreado, los consejeros y las consejeras del Instituto Electoral del Distrito Federal, entonces debo decir que estar con ustedes en esta conversación, en este recinto además tan hermoso, es para mí un bálsamo en este día para concluirlo y cerrarlo con broche de oro. Me gustaría empezar mi intervención con una cita de Oscar Wilde. Él decía que cualquiera puede hacer historia, pero solo un gran hombre puede escribirla. En ese sentido, agradezco mucho a René Cervera Galán que con su pluma impida que Olof Palme y sobre todo sus enseñanzas caigan en el mausoleo del olvido. Pero la pregunta aquí es, ¿quién fue Olof Palme? ¿Quién fue ese hombre? Fue un hombre que desde su Suecia natal supo luchar por la libertad y por los derechos de hombres y mujeres, un propósito que no se limitó a pregonar en su país, sino que logró darle proyección a todos los lugares que sufrieran de represión a sus habitantes, ya fuera en la misma Europa, en Asia o incluso en el continente americano. Olof Palme supo incidir, y hay que hacer énfasis en eso, supo incidir siempre mediante la vía pacífica. La socialdemocracia fue su estandarte para tomar acciones y fue para él una filosofía de vida, no únicamente una ideología, que Palme entendió como un sistema con el cual se podría organizar a los individuos, pero donde el poder no radicara en una sola persona, sino que se distribuyera en todos sus ciudadanos, enfatizando el emblema de la igualdad sin jerarquías ni discriminación en el ejercicio de los derechos fundamentales para obtener una vida digna. Tenemos que recordar que el siglo XX nace como un mundo convulsionado políticamente, un mundo donde se desbaratan los últimos imperios monárquicos, un mundo que contempla tomar como vía a seguir el ejercicio de las repúblicas y con ellas el de la democracia. Por eso, con varias democracias en peligro o pugnando por nacer, las desigualdades y los abusos de unas naciones sobre otras y entre ellas mismas, después de las guerras mundiales, desencadenaron un terreno propicio para fomentar represiones y dictaduras, donde la tensión política enfatizaba su rigidez por consolidar en todo el mundo los propósitos de una época neoliberal, cuyos beneficios muchas veces fueron eclipsados por sus sombras. En contraposición, Palme vio en la socialdemocracia un espíritu moral que fundamentaba un proyecto político, con el que, al igual que un Gandhi o un Martin Luther King, tenía la convicción de que no se podía tener grandes ideales con métodos ruines, es decir, una concepción antimaquiavélica en donde una causa justa no podía tener métodos injustos.
por lo que la democracia social sería entonces una política para procurar el bien de los individuos y cuyo modelo se reconociera en todo el mundo como el mejor ejemplo de bienestar social. Al respecto, René Cervera Galán nos pone al tanto de que un proyecto de esta naturaleza impulsó a Suecia para realizarse como una de las naciones más prósperas y con mayor calidad de vida, argumento que todavía en la actualidad no podemos poner en duda. En este libro conocemos a un Olof Palme comprometido con las políticas de bienestar social que, si bien ya había alcanzado Suecia en su momento, nuestro protagonista pensaba que ese reflejo debía hacerse presente de manera universal y desde Suecia servir como ejemplo a todas las naciones. En sus años más activos, Palme pugnó por construir sociedades equilibradas en derechos y oportunidades, actitud que le permitió ser reconocido como una figura moral con un peso intelectual en su tiempo, representando una de las oposiciones más dignas y constantes en toda forma de marginación. Pero como suele pasar en muchos ámbitos, la verdad no suele gustar, o como dijera mi abuela, la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, su postura originó tensiones políticas muy grandes con varios gobiernos, como era de suponerse principalmente con los Estados Unidos de Norteamérica. En este aspecto, recordamos una de sus acciones más notorias en la que hace una dura crítica a los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam o cuando se propiciaron intervenciones militares de Estados Unidos en países latinoamericanos como en Cuba y en República Dominicana. También Palme alzó la voz contra la dictadura de Salvador Allende en Chile y contra la dictadura del general Franco en España, y defendió con firmeza sus principios al proclamarse en contra del sistema de segregación racial en Sudáfrica. Por otros caminos menos incómodos, Palme, al mando del gobierno de Suecia, promovió que la población femenina tuviera las mismas oportunidades que los hombres en cargos de elección popular, algo por lo que en México las mujeres seguimos luchando. Y uno de sus logros más rescatables en su gobierno fue que diera subsidio para todos sus habitantes. Mujeres, obreros, jubilados, pensionados, discapacitados fueron incluidos en políticas que buscaron mayor sentido de justicia social. No me queda duda que con este libro que René pone a nuestro alcance hay un tema que sigue teniendo una vigencia de dimensiones colosales y que es el centro del debate de todas las sociedades modernas. Un tema en el que, sobra decir, los presentes en esta mesa estamos sumergidos cada día en nuestras acciones laborales, pero también en el que todas y todos nosotros somos partícipes en cualquier ámbito de nuestra vida, la búsqueda del ejercicio de la democracia. Siempre esta palabra puede ser engañosa porque puede hacernos creer que ya en el pleno siglo XXI hemos conquistado en su totalidad su significado. Sin embargo, tener elecciones democráticas, es decir, inclusivas, limpias, competitivas, periódicas, no es suficiente para hablar de una democracia plena. Tenemos que tener, en el caso de México, un mejor bienestar social para la población. Tenemos que tener la plena vigencia del Estado de Derecho y tenemos que tener elecciones más equitativas. Olof Palme nos traza un camino para lograr esto, pero además nos da una lección. Detrás de toda democracia tiene que haber un espíritu ético que la sostenga, porque las grandes ideas sin ese espíritu se vuelven inoperantes y en ocasiones contraproducentes. A través de este libro que ha escrito René Cervera Galán y a través de la figura de Olof Palme, René nos recuerda un hecho crucial para nuestra actualidad mexicana que en los últimos años se ha visto herida con tantos claroscuros en la vida política del país. Y este hecho es que la dignidad humana debe ser siempre el centro del quehacer democrático y nuestro referente, la justicia social y no las desigualdades. Y supongo que no es coincidencia que justamente esa frase está aquí en mi taza. La dignidad humana es el centro del quehacer democrático. Olof Palme. Ya para concluir mi intervención, quiero agradecer mucho a René Cervera Galán, primero porque él me introdujo en el conocimiento de Olof Palme. Quien conozca a René sabrá que es muy persistente, entonces
Creo que se puso como meta que conociera yo a Olof Palme y me da mucho gusto que se haya puesto esa meta y que lo haya logrado. Y también quiero agradecer mucho la dedicatoria que me hizo de su libro y que voy a compartir con ustedes, y espero no ser indiscreta y que no hayas puesto la misma dedicatoria a todos los demás. Dice a Dania Rabel, cuyo espíritu está presente en cada página de este libro. Ahora que gracias a ti conozco a Olof Palme, sé que esto es un gran halago y te lo agradezco mucho, René. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Muchas gracias, consejera, por sus valiosos comentarios. Nuestro siguiente participante es Luciano Jimeno Guanosta, quien es diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la que preside la Comisión de Derechos Humanos. Es coordinador ejecutivo de la Junta de Gobierno del Partido Humanista de la Ciudad de México. Inició su carrera política como militante en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Es miembro fundador del Partido Mexicano Socialista y del Partido de la Revolución Democrática hasta 1995. Ahora le damos la palabra al diputado Luciano Jimeno Guanosta. Muchas gracias. Agradecemos la invitación de René Cervera a estar presentes en este acto. La verdad que nos da mucho gusto que haya intervenido antes el consejero presidente, la consejera, porque eso evita que desvariemos tanto a la hora de hablar de Olof Palme. La verdad es que uno está a la hora de ver el recorrido que hace René de esta biografía, gran parte ya, pues en estos años que lo conocemos, lo habíamos entendido en charlas, lo habíamos escuchado, pero no nada más eso. Gracias a René pudimos conocer el pensamiento de Olof Palme, y esto inclusive nos motivó en esta aventura hoy de la generación de un partido político, el humanista. Yo diría del partido humanista pensamiento Olof Palme, porque es un poco la idea que nosotros tenemos de hacer política, la solidaridad que se veía reflejada en sus actuaciones, protestando por la guerra en Vietnam, o el andar boteando, como lo relata René, boteando en su propio país para sacar recursos en contra del gobierno del dictador de España, Franco. La verdad es que el conocer todo esto a nosotros nos llena de energía para buscar que este tipo de ideas se pueda reflejar en la sociedad mexicana, y es un poco el espíritu de este partido, del Partido Humanista. El poderlo hacer, impulsar la socialdemocracia desde este punto de vista, para nosotros nos llena de un orgullo, y más de nuestro compañero, que yo diría que influyó bastante o influye bastante en la creación de nosotros decimos de esta aventura política, y que más que poder agradecemos, que nos hayan dejado hasta el último de la participación, pero yo diría más que recordarlo, nosotros queremos pasar a la acción de lo que fue Olof Palme. Como dirigente humanista, nosotros tenemos claro que la indignidad humana está en la pobreza de esta nuestra sociedad, de la falta de oportunidades para la mayoría, y sentimos que un compromiso que podemos, o un recordatorio a este hombre ejemplar de la especie humana, ¿no?, de un país de la especie humana, nos llena de vitalidad para buscar hacer los cambios que necesitamos en este país desde otra perspectiva, ni de las izquierdas ni de las derechas, sino una sociedad en donde todos caben, pero fundamentalmente con la idea de poder terminar con la pobreza, de poder terminar con la marginación. Yo quisiera también terminar algo que, influenciado por todo esto, también como la consejera Paola, leyendo la parte que nos tocó a nosotros, y además ojalá y les reparta a todos, Reneta. Dice:
Nadie es libre sin un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica. Y la única entidad que puede proporcionarlo es el Estado. Olof Palme. Nosotros estamos convencidos que en esta sociedad tanto Estado como sea necesario, y la otra parte que sería tanta propiedad privada como sea necesaria. Creo que ese es el pensamiento que más nos acerca a buscar la justicia social y yo diría económica, que en todas partes hace falta en nuestro país. Y bueno, Olof Palme es a lo que nos acerca, e insisto, desde el Partido Humanista, lo reitero, creo que somos la versión, o queremos llegar a ser la versión de Partido Humanista, Pensamiento Olof Palme. Gracias. Muchas gracias, diputado Jimeno Guanosta. A continuación, escucharemos al doctor Carlos Villagrasa Alcaide, coordinador académico de la Fundación Internacional Olof Palme, quien estudió Derecho y es profesor en la Universidad de Barcelona y tiene un posgrado en Derecho Civil. Ha escrito más de 50 publicaciones en materia de derechos humanos y derechos del niño y del adolescente. Ha sido secretario general del Observatorio de Mediación de la Universidad de Barcelona y miembro del Comité Científico del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. El doctor Villagrasa es magistrado en audiencias provinciales de España y magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona. Lo escuchamos con atención, doctor Villagrasa. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecer al Instituto Electoral del Distrito Federal, representado por su consejero presidente, don Mario Velázquez Miranda, la amable invitación que nos han hecho, pero sobre todo la oportunidad que nos han dado en la colaboración para poder tener en este momento un libro en un momento tan importante como es el 30 aniversario del fallecimiento, o mejor dicho, del asesinato de Olof Palme. Quiero, sobre todo, aprovechando también la presencia del consejero presidente, agradecer los esfuerzos tanto de David Córdoba como de su equipo, de Mónica, de Miguel, que en todo momento han estado pendientes de mí, me han ayudado, me han acompañado y han aprovechado este breve paso por Ciudad de México para acogerme con la máxima hospitalidad. Vengo de Puebla, donde hemos trabajado sobre derecho de familia, en Cuernavaca también sobre mediación y administración de justicia, y ahora me dirijo a Guadalajara, donde vamos a trabajar sobre el tema de trata de niñas y mujeres, y a Guanajuato, donde vamos a trabajar también los derechos de las adolescentes, sobre todo en casos de maternidad precoz. Son temas en los que estamos implicados y por eso también les queríamos plantear qué es la Fundación Internacional Olof Palme, quién fue Olof Palme, y eso lo van a tener clarísimo con los comentarios que haré del magnífico libro escrito por René Cervera, y por qué estamos aquí. Estamos aquí porque poco antes de su fallecimiento, en el año 1985, Olof Palme vino a Badalona, a España, a Barcelona, provincia de Barcelona, a recoger un premio por su trayectoria en defensa de los derechos humanos, especialmente por su trayectoria en defensa de los derechos humanos y de apoyo a la democracia en España. Poco después de ese viaje, que curiosamente lo hizo por motivos personales y no de manera oficial, y eso complicó bastante la infraestructura de ese viaje porque él se negó en todo momento a realizar, por ejemplo, un viaje de Barcelona a Madrid a cargo del Estado sueco porque él venía en viaje privado. Y, por tanto, Felipe González auspició la posibilidad de que pudiese llegar a Madrid y allá, con ese sentido de austeridad y defensa de la democracia, algo que nos chocaría a muchos, ¿no?, en este momento, pues demostró su valía y su dedicación, su compromiso social. Poco después, cuando regresa a Suecia, como se refleja muy bien en el libro de una manera muy clara y descriptiva, muere, y personas que lo habían acogido en España, especialmente la actual presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme,
diputada en el Congreso de los Diputados en España, Ana Balletbó, ha sido diputada por el Partido Socialista 24 años en España, junto con el alcalde de Badalona, Joan Blanc, junto con Felipe González, decidieron constituir la Fundación Internacional Olof Palme con la participación protagónica en el patronato de su viuda Lisbeth Palme, que es patrona de la Fundación. Por eso la Fundación Internacional Olof Palme se encuentra en Barcelona y se encuentra en Barcelona realizando muchísimos proyectos, tanto de sensibilización en derechos humanos, desde las escuelas, donde tenemos un equipo de profesores que se dedican a potenciar los principios y valores heredados de Olof Palme, como en cooperación internacional con proyectos en Oriente Medio, en Palestina, en la Europa del Este, en la zona de los Balcanes, países africanos, y también en América, donde tenemos proyectos en Cuba, en Perú, en Paraguay, en Brasil. Por tanto, esa semilla que dejó Olof Palme pues fue continuado por muchos que nos hemos dedicado. Yo he estado 20 años como secretario general de la Fundación Internacional Olof Palme. Actualmente soy el director académico y coordino los 3 departamentos, el Departamento de Crisis y Conflictos, el Departamento de Derechos Humanos y Política Internacional y el Departamento de Cooperación Internacional, de manera totalmente altruista, con el tiempo que me deja mis funciones judiciales y mis funciones universitarias. Hay unas grandes conexiones entre Olof Palme, Suecia, representada por Michael, España y México, como muestra la descendencia o los descendientes de Olof Palme, familiares, que se encuentran con nosotros. Su visión del mundo, ¿no?, es muy significativa. Por ejemplo, una fotografía que dio la vuelta al mundo y que refleja muy bien René Cervera en su libro Contra la dictadura del general Francisco Franco. Fue como primer ministro de Suecia en septiembre de 1976, después de que fueran fusilados 5 jóvenes disidentes vascos por orden del régimen franquista que reclamaban la libertad. Se paseó con un bote transparente en la mano pidiendo la colaboración en la calle de los parlamentarios suecos y enseguida sale a la calle en Estocolmo con un letrero en el pecho que decía «Por la libertad de España». Es una frase, es una imagen muy impactante. Podrán ustedes imaginarse a los suecos que transitaban por la calle la sorpresa de ver a su dirigente, a su primer ministro, desaliñado, como dicen que frecuentemente se veía, por el poco interés que le daba a esas cosas de la formalidad en la vestimenta, solicitando su cooperación para acabar con la dictadura criminal que se estaba produciendo en España. Yo, cuando falleció el general Franco, o el dictador Franco, tenía 6 años. Por tanto, para mí era el que me dio una semana de fiesta en el colegio, porque recuerdo que tuvimos una semana sin colegio y, por tanto, celebro mucho su fallecimiento, sobre todo por lo que me explicaban mis papás. Pero lo que me hizo seguir a Olof Palme, sobre todo, es también un párrafo que recoge este libro que ha escrito René Cervera. Nos dice lo siguiente: el mayor ejemplo entre las obras de Palme es la protección de la infancia por los adultos, en el entendimiento de que cuando las niñas y los niños sean mayores, protegerán a los infantes, y de que cuando sean adultos mayores, los jóvenes harán por ellos lo que ellos hicieron por los infantes. Esa cadena, yo que me dedico a los derechos de la infancia, soy presidente de la Asociación Internacional por los Derechos de la Infancia, llevamos ya 7 congresos mundiales, el próximo, quedan ustedes invitados en noviembre, será en Paraguay. Los que quieran, a través de mi Facebook, verán toda la trayectoria de los congresos, y el 6º fue en México, fue en Puebla, en noviembre del año 2014. Nuestra protección por los derechos de la infancia es intentar evitar ese círculo, muchas veces, de la violencia, ese círculo de la pobreza, y convertirlo en un círculo del bienestar. Veníamos hablando antes, cuando veníamos hacia aquí, lo complicado que es pensar, incluso nosotros, en si nos llegará la situación de los pensionados.
que se produce en México, que se produce en España. Seguramente ya no llegaremos muchos a ese sistema que va cada vez perdiendo medidas, aquello que tanto costó avanzar y que en este libro podemos ver de dónde sale, del Estado social, de la socialdemocracia, cómo lo vamos perdiendo y cómo nos vamos resignando seguramente a esa pérdida de derechos y sustituyéndolo por otros sistemas menos solidarios. No solo los pensionados, también hablábamos ahora de la situación de los refugiados en Europa, que se vive de manera dramática en España, pero que muchos incluso nos dicen que donde quieren llegar es a Alemania o a Suecia, donde saben que son bien recibidos y tratados. No es de manera gratuita, no es un gratis total. Eso significa el esfuerzo de una sociedad comprometida por unos principios, unos valores asumidos de manera abierta. Yo quiero transmitirles, sobre todo, que este libro es de una lectura imprescindible. Le felicito al autor, sobre todo, no solo por su elegante formato, que lo tiene, sino también por la buena escritura que lo convierte en un libro de ágil lectura. René Cervera, que tiene apellido catalán, Cervera, y por tanto seguro que tenemos vínculos comunes, nos presenta con este libro un admirable trabajo. Él, de hecho, ha pasado por Barcelona, ha pasado por Badalona, conoce el trabajo de la Fundación Internacional Olof Palme, y nuestra presidenta estará contentísima de verse reflejada entre las fotografías, aquí un poco más joven, ¿no? Entre las fotografías que se recogen en este libro, que sin duda nos hace o nos muestra un brillante y riguroso repaso de la trayectoria de Olof Palme. Este domingo, pasado mañana, a las 11:20, 21 de la noche, se cumplirán 30 años ya del asesinato de Olof Palme a la salida del cine, donde no tenía ni guardaespaldas, ni protección, porque no consideraba que fuera necesario. Como René dice en su libro, hasta la fecha no se ha castigado a nadie por este magnicidio. Deja entrever aquí la tesis de la conspiración que su viuda también nos ha planteado más de una vez. Pero lo que nos interesa muchísimo es este libro desde la memoria histórica, desde la metodología de por qué estamos aquí, qué ha llevado que muchas veces tengamos derechos o pensemos de una manera solidaria frente a la situación de los más necesitados y, sobre todo, de aquellos que carecen de derechos o de ver realizados sus derechos humanos. Y yo creo que eso es lo que nos permite tener este legado para nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros nietos. Y acabo con una frase que también he extraído del libro. Olof Palme vivió y murió por querer un mundo justo, el modelo del estado de bienestar en el que espero que todos sigamos contribuyendo a partir de estas ideas. Muchas gracias, René. Muchas gracias, doctor Villagrasa, por su valiosa intervención. Agradecemos la presencia de Carlos González, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Antes de ceder la palabra a René Cervera Galán, autor del libro, me permito leerles una breve semblanza. Estudió música en la Escuela de Iniciación Artística número 4 del Instituto Nacional de Bellas Artes. Como cantautor, recorrió varios estados de la República Mexicana y se presentó en España, Francia y Costa Rica. Es guionista y productor de radio en el Instituto Mexicano de la Radio. Tiene un diplomado en diagnósticos comunicacionales en el Instituto Interamericano de Capacitación en San José, Costa Rica. Fue coordinador de la Comisión para hacer la Ley de los Derechos de los Niños y las Niñas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 1997 a 2000. También fue coordinador editorial del Partido Convergencia
y editor responsable de la revista Imaginación Socialdemócrata de 2001 a 2011. René Cervera Galán fue analista político en el programa El Poder de la Discrecionalidad de 2008 a 2011, conductor del programa La Orquesta Filosófica y editor de la revista Vínculos y Solidaridad Comunal. Es autor del libro Entre el puño y la rosa, una visión de la socialdemocracia, y del libro electrónico La democracia es una fiesta, a la que estamos invitados todos. Cedo la palabra al autor del libro, Olof Palme, In Memoriam. Pues en el poco tiempo de descanso que tenía entre córrele que todavía falta algo del diseño, córrele que falta esto y aquello, yo me decía, ¿de qué voy a hablar? Y bueno, depende de lo que digan los otros cuatro, decía, ¿no? Entonces ya tomé los temas. Dania, con esa diplomacia que tiene, dice que soy persistente. Mi mamá no tenía esa diplomacia, decía que soy terco. Decía que era tan terco como mi padre, y cada que lo decía ella, mi padre decía, me siento contento después de haberte mantenido 20 años. De lo que dice nuestro amigo Gracias sobre nuestro apellido catalán, con mis hermanos. Efectivamente, Cervera es un apellido catalán, tenemos mucha vinculación con los yucatecos. El apellido los catalanes tomaron con tal ardor a los yucatecos que ahora la mayoría de la gente cree que Cervera es un apellido yucateco. Y quiero decir lo contento que estoy de estar rodeado de estas personalidades. Hay cosas que dice uno, hay que apartar lo que se sueña y lo que se vive, pero esto es como un sueño. ¿Cómo hice este libro? Bueno, a todos y a cada uno les agradezco mucho. Una vez vi a Dani y dije, ¿cómo apantallo a esta mujer? Caray, no tengo coche, ando en ecobici. Se me hace que es de las que le digo, voy a hacer un libro. Y ya tenía el nombre del libro, ya lo tenía el nombre del libro. Y me dijo, hazlo, y ya lo hice. Y le pedí que me hiciera la introducción, ¿sí? Así que tengo mucho agradecimiento, aunque con todos, pero de manera especial hay que destacar el apoyo que me dio Dania en esta introducción. Y bueno, qué bien que le pida uno a las personas que hablen de nuestro libro, que hablen de uno, porque cuando uno lo hace personalmente nadie queda satisfecho. Si uno empieza a hablar bonito de uno mismo, a la gente le cae gordo y uno queda con la idea de que siempre resultamos demasiado modestos, ¿no? Así que lo mejor es pedirle a otros que hablen de ti. Y así repartimos la responsabilidad. Pero el protagonista de esta historia no soy yo. El protagonista de esta historia es Olof Palme, que como ya nos contaron, hace 30 años, saliendo del cine, cuenta la persona que estaba en la taquilla aquel día, que no quiso ningún privilegio, se formó como cualquier ciudadano, salió a las 11:20 y se le acercó un sujeto y le disparó por la espalda a él y a su esposa. No tenía guardia, y óiganlo bien, iba al metro. El primer ministro de Suecia iba y se dirigía al metro cuando lo asesinaron, algo que aquí nos parece inconcebible, ¿no? ¿Y qué es la razón, el motivo por el cual uno toma a Olof Palme? En otros eventos, desde hace ya años venimos recordando, memorizando cada 28 de febrero este acto. Y nunca falta el que se nos acerca y nos dice, pues, ¿por qué Olof Palme? Lo sienten como alguien lejano a nuestra geografía, a nuestra cultura, a nuestra historia. Y yo digo, porque precisamente no pensó así. Olof Palme no se limitó a decir yo soy sueco, vivo en un buen lugar, además él nació en un buen barrio. Olof Palme tuvo que ver cada que podía y tenía la oportunidad para pedir la libertad de Nelson Mandela. Fue uno de los hombres que más apoyó al Congreso africano. En Chile, cuando se dio el golpe de Estado contra Salvador Allende, pidió que se abrieran las embajadas y quiero hacer notar que también lo hizo el embajador de México. Pero por ahí hay una película que se les recomiendo que se llama El hombre del clavel negro, que habla del embajador de Suecia, que no solamente abrió la embajada, fue a pedir personalmente la libertad de muchas personas, de gentes que ya estaban condenadas bajo el gobierno de Olof Palme. Personas
extraordinarias las que se dieron en esa etapa. Olof Palme apoyó a los sandinistas contra la dictadura de Somoza. Después reclamó su corrupción. Sin embargo, todavía existe ahí una convención que se llama Olof Palme. En la República Dominicana ya se habían dado varios fraudes electorales. Ya había intervenido los Estados Unidos para no permitir que llegara un partido que curiosamente se llama el PRD, nomás que este era el Partido Revolucionario Dominicano. Y ya no era jefe de gobierno, pero como jefe de la oposición y como persona siempre destacable de la Internacional Socialista, pidió una y otra vez que se respetara el voto. Cuando le dieron al gobierno Peña, se apellidaba el presidente de la República Dominicana, estaban en una situación económica realmente difícil y él apoyó por lo menos con los camiones de la basura, que fueron Volvos, fue un apoyo, y algo que me parece digno de mencionarse, con una escuela de capacitación política en la República Dominicana. Él no tuvo un límite, él no dijo hasta aquí llego. Respecto a lo que en Sudáfrica hay una anécdota que cuando era joven, junto a otros, se enteró de que le habían negado la escuela a unos sudafricanos por el color de su piel, porque tenían sangre negra. Entonces, junto a estas personas, donó su sangre, la mandó a Sudáfrica para ver si ahora con sangre blanca ya les permitían entrar a la escuela. Algo simbólico. Él decía también, era un tipo con mucho sentido del humor, decía que en la escuela le tocó ser periodista con el tema de box y de teatro. Cuando se hizo política me dio las dos cosas, box y teatro. Sí. Y algo cuando él estaba ahí en el gobierno, las encuestas decían que si no bajaba los impuestos iban a perder las elecciones. Y ahí se menciona lo que me dio mucho gusto que seleccionó el maestro Mario, porque dice, si no coincidimos, pues no tenemos por qué gobernar. Aquí no hay atole con el dedo y seremos una buena oposición. Pero yo les recuerdo a los suecos que los impuestos que maldicen de joven son los mismos que bendicen de viejo. 4 años regresó todavía con mayor votación. Cuando llegan y nos preguntan si ya el estado de bienestar social no funciona, yo les digo, entonces, ¿por qué? Si la ONU saca cada año los índices de desarrollo humano, los países que todavía practican políticas de interés sociales son los que tienen los mejores niveles de vida del mundo. El que ha insistido, el que ha estado mucho tiempo ha sido Noruega. En mi incapacidad de ir a Oslo, me fui a las lomas de Chapultepec, que es donde está la embajada, y le pregunté a quien me atendió en la embajada de Noruega, ¿qué tiene Noruega para ser el país que tiene el mejor nivel de vida del mundo? Y me dijo, el Estado regula la economía, los salarios son altos y no pertenecemos a la Unión Europea, tenemos autonomía y soberanía para actuar. Entonces, cuando alguien me dice, pero es que los noruegos solo son 6 millones, bueno, los haitianos son menos, les digo. Cuando me dicen, es que son blancos, bueno, los japoneses también tienen nivel de vida alto y son amarillos, ¿no? Es que es un país chiquito, bueno, el segundo país que tiene el mejor nivel de vida del mundo es Australia y no es chiquito. Y uno dice, ¿por qué no quieren aceptar que son las políticas públicas las que les da distinción? Yo diría las políticas públicas y sus circunstancias, como diría Ortega y Gasset, pero son políticas públicas lo que hace distinto a un país del otro. También aquí se nos dio un ejemplo que tal vez a algunos no guste, pero cuando en Venezuela estaba creciendo con el gobierno de Chávez, y les decían, pues es que subió el petróleo, también México tiene petróleo y aquí no subía. Son políticas públicas, insisto, lo que tenemos que examinar. Y nadie como Olof Palme nos dijo eso con sus actos. Lo que admiro de Olof Palme siempre fue la congruencia. Yo lo digo y mucho en el Consejo, que un discurso son no palabras, son actos y palabras conjuntamente hechos. Y nadie como Olof Palme hizo eso. Palabras y hechos iban de la mano. Él hablaba de una política de neutralidad activa, le llamaba él. Sin embargo, hacía hincapié en que no se puede ser neutral del todo cuando uno está viendo cómo explotan unos a los otros.
cómo está el abuso. Y entonces su actividad le dio muchos problemas. Viene a mi mente Portugal, que es el último país que aceptó soltar sus colonias en Europa, tuvo graves problemas con Portugal por insistirles en el derecho de los pueblos africanos de vivir con independencia. Ahora esto me viene a la memoria. En Europa había 3 países que estaban desincronizados. A la tercera parte del siglo XX, España, Grecia y Portugal todavía tenían dictaduras. El apoyo que aquí se mencionó a Felipe González me consta. A mí me invitaron en una ocasión a conocer a un tipo que se llamaba Isidoro, y resultó que era Felipe González. Tiempo después ese Isidoro era el presidente de España. En el gobierno de Portugal, tenía otro nombre, no se llamaba el Partido Socialista, tuvieron grandes apoyos, y voy a mencionar una parte, un capítulo de la historia de Olof, porque una vez que ya habían derrumbado a la dictadura militar, el ejército no estaba muy convencido de ejercer la democracia y andaba buscando cualquier pretexto para no hacerlo. Uno de ellos fue que no había papel para hacer las boletas electorales, y que precisamente parte del papel venía de Suecia y que los suecos no querían darles fiado. Olof Palme hizo la gestión para que en Portugal tuvieran papel e hicieran la primera elección, y ganó el Partido Socialista. En Grecia no había ni siquiera un antecedente de un partido anterior. En España había existido el Partido Socialista Obrero Español. En Portugal ya se habían organizado desde antes en los sindicatos para buscar un partido, pero en Grecia no había posibilidad. Y el PASOK, que fue el partido de Grecia socialista, se inició en Estocolmo, ahí se organizó. Las 3 entidades que tuvieron ese apoyo de Olof Palme o de la Internacional Socialista llegaron a ser presidentes en su momento. Vean la eficiencia también que tuvo su actitud, ¿no? Su gobierno. Está lleno de anécdotas su libro, está lleno de anécdotas solidarias de Olof Palme, del entendimiento que tenía. Pero ¿por qué escogimos en especial para sacar el libro de los 30 años? Porque él pronosticó, lo dijo en su último discurso en Harvard, que si se imponía el modelo neoliberal, en menos de 30 años el mundo iba a ser más violento, iba a aumentar la drogadicción, la diferencia entre ricos y pobres iba a ser mayor, la pobreza extrema abundaría, porque simple y sencillamente el neoliberalismo está fundado en el egoísmo y no podía ir a otro lado. Vean ustedes el mundo 30 años después. Digo, 30 es mucho. Vean la claridad que tuvo. Y si me preguntan por qué lo mataron, hay quienes dicen que no fue algo que hubieran encomendado porque el asesinato no estuvo tan bien hecho, puesto que le dispararon en la espalda y no en la cabeza, y la mujer quedó viva. Pero por cualquier razón, si de algún motivo tendrían para deshacerse de él, es porque él estaba hablando como primer ministro del país que en ese entonces tenía el mejor nivel de vida del mundo. No se hablaban entonces de índices de desarrollo humano, pero sí de niveles de vida. Y desde ahí le estaba diciendo, el modelo idóneo es aquel solidario. Cuando hablamos de Estado, que si mucho Estado, poco Estado, es que confundimos Estado con gobierno. De hecho, yo estoy de acuerdo, tan dogmático es querer que todo sea público como dogmático es querer que todo sea privado. Ambos son dogmas. Pero cuando hablamos de Estado democrático, nos referimos al cuerpo que forma gobierno y sociedad en un territorio. Nos referimos que es un Estado democrático, es aquel en donde la sociedad hace su gobierno, y por eso están ligados. Y él lo entendió así, y les dio las respuestas a todo el discurso que dio el neoliberalismo. El neoliberalismo se impuso por un discurso equivocado. Decían ellos que si el Estado interviene, se les quita libertades. Entonces él dijo esa frase que mencionó Luciano: nadie es libre sin un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica. Cuando decían eso de que los impuestos no se valía gobierno rico y pueblo pobre,
Él afirmó que lo que no se vale y de lo que hay que tener mucho cuidado es que la opulencia no quede en un diminuto sector de lo privado y la miseria lo trasladen al lado público. Afirmó cotidianamente que efectivamente cuando el Estado interviene no se cumplen satisfactoriamente todos los deseos que tienen los ciudadanos del servicio, pero es una meta que se le puede imponer. Cuando los servicios quedan todos en manos privadas, olvídate de esa meta. El servicio privado está para satisfacer a quien lo paga y nada más. Por esa fuerza que tuvo para contradecir todo un discurso, yo creo que fue que le dispararon. Porque hubo muchos que se opusieron, no solo fue el único que se opuso a este modelo, pero con esa calidad moral de hacerlo como primer ministro del país que tenía ese nivel de vida tan alto, no era soportable para el modelo neoliberal. Lo pagó con su vida y yo creo que en cierta modo él lo sabía. Escribió en una pequeña conferencia que ahí hicieron un video y lo pusieron en internet, y entre las personas que ahí escriben me dice que lo tengo muy idealizado, que si no lo hubieran matado tal vez no estaría tan presente. Y una de las personas que le contesta le da la razón, lo tengo muy idealizado, dice, pero lo que dice fue cierto. Lo que René dice ahí es cierto, independientemente de si al morir o no morir hubiera desaparecido ya su imagen. Lo cierto es que el motivo de este libro es para que lo tengamos presente. Uno ve libros, uno ve lo que hay por allá, y tal parece que lo importante es aquellos que buscan el cambio por la violencia. Algo hay ahí para que nos entusiasma que las cosas se hagan a sangre y fuego, pero también nos debe entusiasmar que las cosas se hagan buscándolo de manera razonable, no tranquila, razonable. Y él fue lo que lo hizo. No invadió a ningún país, siempre se quejó contra toda violencia. Y hay una frase que es excelente de él, cuando Estados Unidos invade Vietnam y lo bombardea, él dice que eso no puede ser democracia. Lo que ustedes quieren hacer es humillar a un país. Y la democracia y la humillación son cosas muy distintas. No pueden esperar que la democracia sea bienvenida si pretende entrar a sangre y fuego, porque el sentido de la democracia está en la elocuencia, no en la violencia. Lo que resultó fue que por un tiempo Estados Unidos rompió relaciones con Suecia. Pero además algo que se me hace muy digno de él, en medio de eso que le llamaban la Guerra Fría, no tomó bando, no se prestó a ser el peón de uno de los bandos. Criticó a la Unión Soviética cuando ésta invadió Checoslovaquia, la criticó por la invasión de Afganistán, pero también criticó a los Estados Unidos cuando dijo que los bombardeos que estaban haciendo en Hanoi iban a pasar a la historia como lo que fue Guernica o como lo que fue San Jerónimo, y que si aparentemente les habían dado resultados, algún día la historia lo iba a condenar. Este es el personaje del que estamos hablando, este es el motivo del libro, y lo que me queda es agradecerles a todos ustedes su presencia. Me es imposible mencionar uno por uno y sería injusto, pero estoy bien acompañado el día de hoy, me siento muy contento con ustedes y tengo entendido que vamos a tener un convivio, ¿verdad? Muchas gracias, René Cervera, por compartirnos esta bella reflexión sobre la vida y las convicciones del primer ministro Olof Palme y dejar un valioso testimonio. Agradecemos también a las y los integrantes del Presidium por sus enriquecedores comentarios. Creo que como yo, todas y todos tenemos muchas ganas de tener este libro en las manos y empezar a leerlo. Así que les informamos que hay ejemplares disponibles en la mesa de registro allá afuera y en la terraza también. Y bueno, como ya nos adelantó René, hay una mesa de bocadillos en la terraza donde les agradecemos mucho que nos acompañen. Gracias a todos.